Joaquín Gálvez Sauras, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Yo creo que hay muchos ciudadanos que se hacen una pregunta obvia en estos tiempos que corren y es si la justicia es o no igual para todos. No sé si con razón o sin razón, con motivos o sin motivos, pero muchos creen que no es igual para todos. Hombre, la justicia debería ser igual para todos. Yo creo que por lo menos desde el punto de vista del Poder Judicial se intenta que sea igual para todos, pero es cierto que la percepción de parte de la sociedad es que no es igual para todos. En todo caso, yo creo que la visión en algunas ocasiones está más deformada de lo que es en realidad, teniendo en cuenta que últimamente, desgraciadamente, pues tenemos muchos supuestos de gente conocida que está pasando por juzgados y tribunales, y sobre todo respecto de esas personas en los que la sociedad considera que no se les trata igual que a los demás, aunque bueno, en mi opinión yo creo que no es tan evidente esa diferencia. ¿Y por qué tenemos esa sensación de que con la corrupción y los políticos hay como otra manga? Parece que se desvelan algunas conversaciones privadas que ponen en jaque que si el fiscal, que si no, que si anticorrupción está detrás, que si le avisaron. Al final todo esto no es muy complicado que nos creamos esto de que es igual para todos. Hombre, en cierto modo, visto desde ese punto de vista, efectivamente así es. No obstante, los ejemplos que tenemos en España a lo largo de no muchos años atrás hasta ahora, pues tenemos gente imputada o procesada o condenada. Tenemos, no vamos a hablar de presidentes de gobiernos autonómicos, empezando por el de Navarra, que tuvimos en su momento. Dos en Andalucía se me ocurren, en Valencia, Baleares, en Aragón, Cantabria. En fin, tenemos ministros, miembros de la familia real, jueces condenados. Se me ocurre en este momento dos muy conocidos. En fin, la percepción que tiene la gente quizás sea esa. Lo de las filtraciones, efectivamente, tampoco contribuye mucho y es algo que debería de evitarse, la filtración, evidentemente. Y ha sucedido muy recientemente con el presidente de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid, que está en prisión. O sea, que la justicia no es igual para todos, pero en este momento esa persona está en prisión. Está en prisión sin condena todavía, es una prisión preventiva. ¿Las prisiones preventivas hasta qué punto llegan? ¿Hasta qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses puede estar una persona en prisión preventiva? La prisión preventiva tiene un máximo de 4 años si una persona no ha sido condenada. O sea, el señor González o los supuestos violadores de San Fermín pueden estar hasta 4 años en la cárcel. Tendrían que estar 2 años y que luego serían prorrogables por otros 2 años. Hasta 4 años, si no son condenados. Y si son condenados en sentencia que no sea firme, pueden estar 4 años más hasta la mitad de la condena que tengan en primera instancia. Y luego, cuando haya condena firme, entiendo que esa cantidad ya cumplida se resta. Por supuesto, del cómputo se resta total. todos los días, incluso hasta los días de la detención policial. Ya han estado 2 días detenidos antes de pasar a disposición judicial, son días que se computan también. Pero entonces, ¿qué puede pasar también? Que haya que modificar parte de la legislación, parte del Código Penal, porque luego hay sentencias que la sociedad considera injustas. Aunque han sido firmes, ha habido una instrucción, ha habido una sentencia, ha habido un juicio, ha habido una sentencia, pero, por ejemplo, se me ocurre alguna de ellas, 2 años, 6 meses y 1 día, condena por un accidente en el que falleció un conductor. Se le hicieron unas pruebas de alcoholemia que dieron positivo, pero los abogados en este caso alegaron fallos en la cadena de custodia para que dicha prueba no constase. Lo consiguieron. Todas estas cosas luego estoy hablando del caso de un famoso torero. Claro, en casos como estos, en lo que la sociedad pide una máxima condena a este tipo de conductas, no entiende luego este tipo de comportamientos en un juicio. Hombre, en el caso concreto que se está mencionando son 2 años, 6 meses y 1 día por un accidente. Que bien se ha dicho que era un accidente. La pena de homicidio imprudente, por imprudencia, es de 1 a 4 años. En este caso es una pena de 2 años, 6 meses y 1 día
que conlleva prisión, y sabemos que en este caso esta persona estuvo ingresada en prisión. Sí, que en este caso también Ortega Cano iba bebido. Efectivamente, ese era el quid de la cuestión, lo que iba a apuntar. Normalmente, por un accidente de tráfico, la pena es de 1 a 4 años, más suele tender siempre a 1 año que hacia 4. Sobre todo si no concurre ninguna circunstancia agravante o alguna circunstancia que sea pues determinante de una mayor gravedad en los hechos, y en este caso sería pues la alcoholemia positiva que dio Ortega Cano. Otro caso, por ejemplo, fuera de aquí de Navarra, una mujer consiguió trabajo en Cataluña tras meses de desesperación, contaban en la sentencia, y cuando todo parecía indicar que la vida le sonreía, una juez dictaminó que no podría viajar de Canarias a Cataluña con su hija porque la ciudad a la que iba destinada no era propensa para la integración de la menor. La juez entendió en su momento que no había quedado acreditado que el traslado redundara en el beneficio de la menor. Aquí también el futuro de una familia queda en manos de un juez, y mucha gente en este caso no está de acuerdo con la sentencia. Una sentencia se entiende justa también. Sí, lo que pasa es que aquí el caso no conozco los pormenores para poder no lo pretendo tampoco. Pero en todo caso ahí está también una clave, que es el interés del menor. Cabría preguntarse a la persona que no esté de acuerdo, a la parte de la sociedad, que es parte de la sociedad, no toda la sociedad estará en desacuerdo, esa parte de la sociedad que esté en desacuerdo, habría que preguntarles qué debe prevalecer, la voluntad de la madre o el interés de la hija. En fin, es que hay que conocer, para opinar hay que conocer los pormenores, pero me imagino que si una juez, una magistrada, dictó una sentencia de ese tipo, sus motivos tendría y estaría motivada, y no obstante eso, además, sea susceptible de recurso. Claro, pero ahí vuelvo a lo mismo, hay una legislación, los políticos han aprobado unas normas que luego los jueces ponen en marcha. Es decir, que el juez está claro. en ese momento obró con esta consecuencia. Y por hablar de alguna de Navarra, ¿es terrorismo o no es terrorismo las agresiones a los guardias civiles en Alsasua? Porque ahí hay otra polémica. Precisamente si tuviéramos la respuesta, pues ya tendríamos solucionado parte del problema. La cuestión no es fácil, no es sencilla, no consiste en ver, a ver qué es lo que ha sucedido, esto es terrorismo o esto no es terrorismo, según la opinión de cada uno, sino que hay que atender a lo que dicen los artículos 573 y siguientes del Código Penal, que dicen lo que es terrorismo. Entonces, y entre otras cosas, lo que dicen si es terrorismo o no, es que se cometa un delito grave. Ya para empezar ahí ya tenemos una discusión entre la Audiencia de Navarra y la Audiencia Nacional entre lo que se considera un delito grave o no se considera delito grave a los efectos del artículo 573 del Código Penal. Pero es que aparte de eso, lo que implica el delito de terrorismo es que se cometa con algunas de las determinadas finalidades que vienen en estos preceptos, como pueden ser el intento de subvertir el orden constitucional, el alterar gravemente la paz pública, o, por ejemplo, sería el de causar terror en la población o en parte de ella. Hay que valorar todo, a ver si eso ha causado alguna de estas, si la intención era subvertir o no el orden constitucional, si se ha alterado o se pretendía alterar o no la paz pública, si concurren todos estos requisitos. Entonces es una cosa compleja y hay que ver pues las pruebas que existen, y además se trata de un tema que está en este momento sub judice, no solo sub judice, sino que está además en este momento en discusión la competencia entre la Audiencia Nacional y la Audiencia de Navarra, con lo cual es una cuestión que, aunque quisiera, tampoco me podría pronunciar. Usted, que tiene una larga trayectoria en la vida jurídica y en la justicia en nuestra comunidad, ¿cuándo cree que ha gozado de mayor confianza la justicia en Navarra? ¿Hace 20 años o la justicia que se aplica hoy? Pues quizás lo de hace 20 años, por decir algo. Sí, por decir 20, 15, 30. Que quizás es verdad que en los últimos, pueden ser 5, 8 o 10 años, la confianza en la justicia, y ahí están pues los datos que se suelen dar, barómetros y estas cosas que se suelen publicar de vez en cuando, que así lo indican. Lo que no se vaya a decir es precisamente el motivo. Pero bueno, el hecho de que parte de la sociedad no esté de acuerdo, pues es lógico, y que la justicia no esté bien vista, en cierto modo, cualquier institución, como es la Administración de Justicia, que se dedica a dirimir conflictos,
popular no es. Eso es evidente. Y en cualquier resolución judicial, normalmente, lo normal es que una parte esté en desacuerdo, muy en desacuerdo, y la otra no es que esté de acuerdo, es que cree que se ha hecho justicia. O sea, se le ha dado la razón porque la tenía. Con lo cual, la justicia generalmente no sale muy bien parada en muchas ocasiones. ¿Ha recibido usted alguna vez presiones en el ámbito de su trabajo? Presiones... Una llamada, una sugerencia, un comentario en privado, oye Joaquín. Jamás en la vida he tenido una sugerencia, una más mínima presión, o lo que se podría considerar una presión para que yo hiciera algo o dictara una resolución en un sentido o en otro. Jamás, nunca. Nunca, ni nadie de mis compañeros me han denunciado nunca a mí que hayan sido objeto de una denuncia. Nunca ha habido una presión. Por ello, lo que surgió no hace mucho, creo que era con el fiscal de Murcia, el fiscal que dijo que había sido presionado en su momento, creo que luego ratificó. Rectificó porque, claro, la respuesta era fácil. Presionar a un fiscal o presionar a un juez y que no lo denuncie, pues hombre, cuesta entenderlo. Claro, habría que tener también sus pruebas. Porque uno puede salir diciendo que otra cosa es que qué comportamiento tiene, hablo de un juez, como puedo hablar de mí como periodista, en el que alguien te llama, luego el comportamiento que tú tengas, que esa persona que levante el teléfono o que te haga una sugerencia tenga sobre ti y luego tú cómo actúes también. Sí, pero... y según cómo sea el comentario, cómo sea la presión que una persona pueda recibir, también depende de decir, la susceptibilidad de cada uno, que se pueda considerar a lo mejor presionado por un mínimo comentario y a lo mejor otros pues no se consideran presionados. Eso también es subjetivo. ¿Se ha encontrado con algún político que no haya acatado o no haya tenido un comportamiento como se le espera de un representante público con respecto a una decisión judicial? Hombre, pues, ¿qué quiere que le diga? Que me cuente qué pasó con la sentencia de la bandera republicana en Navarra. Bueno, ojo, vamos a distinguir dos cosas. En cuanto a la polémica de la bandera republicana, una cosa es la resolución que puso la Sala de lo Contencioso, que es la que entró dentro de lo que es el contenido material de la resolución, es decir, dijo que primero que eran competentes y segundo que la bandera republicana no podía ponerse porque no era una bandera constitucional en ese momento, es decir, el fondo del asunto. Fue a raíz de eso cuando, creo que es la mesa del Parlamento, o los portavoces del Parlamento, los que dicen una resolución, la que califica una resolución judicial como un ultraje y una agresión. Entonces, que es cuando entonces sí que es el comunicado mío, que no entra para nada en si procedía o no procedía la bandera republicana o cualquier otra bandera, es el que digo que me parecía una falta de respeto institucional el llamar o tildar a una resolución judicial de agresión o de ultraje. Eso es lo que sucedió, y no solo eso, y a raíz de entonces fue cuando ya se empezaron pues determinados políticos a cargar las tintas contra mí, que no era el que había hecho la resolución, ni pertenezco en este momento a esa sala. Lo único que había hecho era pues pedir un poquito de respeto hacia una resolución judicial. ¿Puede ser un juez amigo de un político? ¿Puede haber una relación personal fuera de la carrera profesional? Sí, yo pienso que puede ser perfectamente amigo de un político, puede ser amigo de un policía, puede ser amigo de un abogado, de cualquier persona que trabaja en el ámbito o bien legislativo o en el ámbito policial, es decir, de personas que pueden trabajar de una forma más o menos directa en relación con la Administración de Justicia. Yo creo que pueden ser perfectamente amigos. Otra cosa es ya que sean amigos o que sean amigos íntimos y luego él tenga que resolver según un procedimiento suyo, en cuyo caso para eso están la posibilidad o la obligación de abstención que tienen los jueces. ¿Y de un periodista? ¿Las relaciones con los periodistas cómo deberían ser o cómo tienen que ser? Yo creo que también se puede ser perfectamente amigo de un periodista. Otra cosa es, no sé si va por ahí la pregunta, es que estén filtrando noticias a la prensa o a determinados medios de comunicación. En ese caso, hombre, no solo no es deseable, sino que además una revelación de secretos puede ser constitutiva de un delito. De ahí que en estos temas que están surgiendo últimamente en cuanto a las filtraciones, yo creo que el culpable no es el que la difunde públicamente en un medio de comunicación, sino el que ha hecho la filtración. El periodista, en cierto modo, cumple con su
con su misión, que es la de informar, y en muchas ocasiones pues adelantarse a los demás medios. Enseguida vamos a hablar de las filtraciones, pero antes quería que me respondiera una pregunta más. ¿Cuál es su opinión, sobre todo, cuando un juez debe actuar de oficio? Porque hay muchos casos, algunos de ellos de corrupción, que han tenido su periplo por los juzgados, gracias también a informaciones periodísticas. ¿En qué casos, creo, debería trabajar la justicia, anteponerse a determinadas actuaciones? Lo que pasa es que las informaciones periodísticas normalmente vienen sin nombres y apellidos. O sea, el periodista dice, pero no dice cuál es la fuente, con lo cual muchas veces la prueba es complicada. Lo que hace es pues dar el capotazo hacia el caballo para que entre el toro, pero nada más. O sea, no da muchas más pistas. Entonces, efectivamente, es importante que el juez o el fiscal tengan conocimiento de un hecho, aunque normalmente en muchas ocasiones esa comunicación se produce más entre periodistas y medios de comunicación o periodistas. Y en cuanto a las filtraciones, lo que usted decía, parece que siempre se pone el ojo en el mensajero. Parece que siempre la mirada se dirige hacia el periodista o hacia el medio de comunicación que ha contado algo que era privado, que estaba bajo incluso un secreto de sumario, y nos hemos enterado gracias a los medios. Pero las partes implicadas, la parte que queda en el juzgado, esa investigación, si se pone en marcha, no sé en qué momento un juez puede decir, esto lo tengo que parar, pero ya. Porque al final también puede sentir el juez que es su responsabilidad que cesen las filtraciones de un caso. Hombre, y lo importante es saber por dónde viene la filtración y, por supuesto, para que cesen las filtraciones. Filtraciones, la verdad, es que en el ámbito, por ejemplo, de Navarra se producen muy pocas, por decir algo, por decir alguna. No se produce un número excesivo, es decir, de filtraciones ni de filtraciones graves que yo sepa. Por eso digo que en estas ocasiones sí que es importante, pero hablamos más a nivel quizás de la Audiencia Nacional, que son las que están en este momento más en el candelero. O sea que a mí las filtraciones aquí, en muchas ocasiones sí que se produce en un medio de comunicación, se adelanta a otro a la hora de dar una noticia, pero normalmente son las partes, pero es la parte que ha ganado el procedimiento, tampoco sin ninguna mala intención. Simplemente el que ha ganado un procedimiento que más o menos puede ser relevante, se lo cuenta un periodista que conoce y ese periodista al día siguiente, si es un medio de comunicación escrito, lo publica y a lo mejor otro medio de comunicación escrito no lo publica. Entonces, no creo que se trate de una filtración, sino simplemente se trata pues, que de una de las partes que se ha enterado antes de una resolución judicial que además le afecta, pues lo ha comunicado a un periodista. Luego están los medios de comunicación como este que nos encontramos o como la radio, que ese sí que se puede adelantar en cualquier momento. El directo también es lo que tiene, pero en el caso de las filtraciones, ¿tan difícil de verdad es para un juez saber de dónde está la fuga? Hombre, saber más o menos, acotar de dónde ha podido venir, no es difícil. Pero a lo mejor entre 5, 7 o 9 personas, en algunas ocasiones llega un momento en que es imposible saber cuál de ellas es la que lo ha sabido, o incluso entre menos personas, porque hay cosas que no las saben pues mucha gente. Joaquín, ¿nos hemos cargado en España el secreto de sumario? No, yo creo que cuando el secreto de sumario se decreta como tal, porque en principio todas las resoluciones judiciales son secretas, en principio. Y luego otra cosa ya es el secreto sumarial que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que tiene una mecánica distinta y mucho más estricta. Aquí asuntos ha habido, con secreto de sumario recientemente, no hace mucho en Pamplona, y yo creo que se han respetado bastante bien. O si se han respetado bastante bien, pienso que eso no ha habido filtraciones en algún asunto de los que se pueden considerar en este momento relevantes. ¿Y la presunción de inocencia? ¿Esa nos la hemos cargado o no? ¿O tampoco? Hombre, la presunción de inocencia yo creo que esa tiene peor vida últimamente que precisamente el secreto del sumario. Efectivamente, la presunción de inocencia, el hecho de que se produzcan tantísimas noticias de carácter judicial,
como cualquier telediario que se pueda ver al mediodía o se pueda ver por la noche, quitando días como el de hoy, que desgraciadamente tenemos los sucesos de Manchester. Vemos que de los primeros 20 minutos 15 son noticias judiciales, o detenciones, o juicios, en fin. Entonces, todo eso, en muchas ocasiones hablamos de gente que no ha sido condenada, casi todos no han sido condenados, pero la sociedad sí que ya los tiene pues más o menos enfilados y condenados. A ver ahora quién considera, por ejemplo, al expresidente de la Comunidad de Madrid que sea inocente, que eso es la presunción de inocencia. O el presidente de Murcia, que se ha quitado del medio sin tener nada todavía definitivo, ¿no? Sí, hay muchísimos casos, muchísimos casos. Para el uno y para el otro. ¿Puede también estar relacionada esta falta de confianza con la falta de recursos de la justicia? ¿Se necesitan más recursos? Creo que en Navarra se invierten 39 euros al año por habitante en la justicia. Esos son datos, efectivamente, del año 2015, de la memoria del año pasado, del 2016. En estos todavía no hemos sacado el cálculo, pero efectivamente era 39 euros por habitante, que ya en su momento lo dije y lo hice público, es la cantidad más pequeña de todas las comunidades de España, que se invierte, cualquier comunidad de España se invierte más dinero por habitante, y el caso número uno es el País Vasco, en el que se invierten 80 euros por habitante, es decir, más del doble que en Navarra. ¿Que eso provoca vulneraciones del principio de presunción de inocencia o filtraciones? Yo creo que no. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. La Administración de Justicia, no solo en Navarra, en toda España, pues adolece, quizás en toda España, más que en Navarra, además, adolece de una falta de recursos y sobre todo, lo que haría falta sería una mejora importante del sistema informático. No solo en Navarra tenemos un gran sistema de gestión procesal, probablemente uno de los mejores que hay en España, pero hay que seguir invirtiendo, y por otra parte también en recursos humanos, en medios personales también sería importante, porque tenemos en algunas ocasiones, por ejemplo, los juzgados de AOIZ, son 2 juzgados, hay 8 funcionarios en cada uno de ellos, por los 16 funcionarios son interinos, no son funcionarios titulares. No es que los funcionarios interinos sean peores que los titulares, porque además hay funcionarios la estabilidad, interinos, ¿no? Eso es, que llevan muchísimos años y son unos excelentes funcionarios. Pero es la estabilidad, porque están aquí y a lo mejor dentro de 3 meses están en cultura, o están en educación, o están en otro juzgado de otro orden jurisdiccional que no tiene nada que ver. Yo tampoco creo que esté relacionado ni las filtraciones ni todo esto que hemos estado hablando con lo que se invierte, más bien en que se acelere un juicio, en que no se demore tanto, en que llegue a un juzgado, que haya un trabajo en esa instrucción que vaya de una forma más dinámica. Y luego no sé si el ejemplo que poníamos antes, hablando sobre el juicio de la violación de San Fermín del año pasado, está yendo a la velocidad que tiene que ir, porque va a hacer un año ya de todo esto dentro de un mes, o depende también de los recursos que haya. Hombre, depende de muchas cosas. En esta ocasión, hombre, siempre sería deseable que la Administración de Justicia fuera más rápida. En este caso, se está haciendo todo lo posible para que el juicio se celebre. Vamos a tener una sentencia antes de final de año, incluso, bueno, el asunto ya resuelto antes de final de año. Es decir, el juicio, una vez que pase el verano, pues poderlo ya celebrar. No puedo decir que fue la fecha, porque no lo sé. Si fuera septiembre, octubre. En este momento ya estamos en el trámite de calificación, hay 9 acusaciones, y en este momento no sé si ha calificado, no sé si la tercera o la cuarta, pero en todo caso ha calificado el fiscal, ha calificado la representación de la víctima, ha calificado no sé si el Gobierno de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona, o los dos, y ya solo nos quedarían las cinco defensas. Bueno, estamos en mayo, final de mayo, pero yo espero que se pueda celebrar si no ocurre ningún incidente procesal por el medio, pues que pudiera ser hacer más costosa en tiempo la celebración del juicio. Este será un juicio también, una sentencia que para muchos será justa, para otros tantos será injusta, pero ¿qué ocurriría si alguno de los acusados no se demuestra su implicación en los hechos y están en la cárcel?
Bueno, pues eso no sería la primera ocasión que pasaba. No es que, efectivamente, no es que se demostrara. Sí, que no fuera condenado, uno de ellos. Efectivamente, lo que pasaría es que no sería condenado, y si no es condenado, pues él luego puede hacer una reclamación al Estado por el tiempo que ha estado en prisión. Es una cosa habitual, vamos, habitual. No que la gente le pase esto, pero sí que suele pasar en ocasiones, y es una reclamación de lo más habitual que hay al Estado, al Ministerio de Justicia. ¿Ha seguido este caso usted de cerca? Pues la verdad es que lo he seguido solo por medio de titulares, porque entre otras cosas es un juicio que en apelación lo conoce mi sala. Entonces es un asunto del que puedo llegar a conocer en la apelación, la sentencia que dice la Audiencia Provincial, con lo cual lo conozco lo justo. No conozco detalles, ni el más mínimo detalle del asunto, con lo cual primero no podría pronunciarme porque lo puedo tener que llegar a conocer el asunto, y además que tampoco me atrevería al no conocer pues los detalles. Pero usted está convencido de que será una sentencia justa. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Joaquín Galvé, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos visitado. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.